Yo quiero dar un abrazo porque nuestra siguiente invitada viene con un tema muy especial y muy importante en el que seguramente me va a haber identificado en varios aspectos. Ella se llama Claudia Cruz. Venimos a hablar de PNL. Claudia, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola, Claudia. Buenos días, muy feliz de estar aquí. Y hay una cosa que me llama la atención, es el tema que vamos a tocar, que Ale está muy emocionada, porque es el origen emocional del sobrepeso. O sea, esto no es por las hamburguesas y los chicharrones que yo vengo acumulando no necesariamente. De varias vidas. No necesariamente. Efectivamente hay una creencia alrededor del sobrepeso y es que a veces creen que justamente son los malos hábitos o comer en exceso lo que engorda. Y no es así. Hay todo un origen emocional detrás. ¿Qué es cuál? Hay varios conflictos asociados. Desde el origen emocional de la enfermedad, tenemos en cuenta la función de la grasa. ¿Para qué sirve la grasa en el cuerpo? Porque el cuerpo no hace nada al azar. El cuerpo va a mandar la grasita como una manera de solucionar el conflicto emocional. Entonces, de acuerdo a la función de la grasa, vamos a encontrar 4 conflictos esenciales. La primera función de la grasa es una protección mecánica. Es decir, me protejo de los golpes. Por eso es que a veces los bebés entre los 6 y los 2 años tienen más porcentaje de grasa que de músculo, porque es la etapa del gateo y es la etapa de caminar. Okay. Y la grasa hace que el bebé cuando se cae no se vaya a lastimar. Entonces, ¿qué encontramos? Yo quedé con unas ganas de gatear ahí, ¿qué es lo que me mantienen así? No, aguanta. Puedes gatear. Pero cuando hablamos de protección mecánica, hablamos de que hay memorias, hay momentos de la vida de la persona donde sintió agresión. Okay. Son momentos donde me protejo de algún tipo de agresión. El problema con el cuerpo o la belleza del cuerpo es que una vez esa memoria se instaura, queda de manera permanente. Entonces me protejo ante un momento de agresión. La agresión puede pasar. Puede ser que me vaya de la casa y ya no tengo a mi padre que me golpea, pero el cuerpo mantiene la protección. Ese es el primer conflicto detrás del origen emocional de la grasa. Hay otro segundo conflicto, son 4 en realidad. El segundo es una protección térmica. La grasa aísla el calor. Claro. Entonces, ¿qué hay detrás? La necesidad del abrazo, el frío de una mamá. ¿Estás viendo en mis ojos la necesidad de un abrazo? Sí. La parte emocional tiene una importancia básica en un niño, porque un niño que no es tocado, un niño que no es visto, un niño que no recibe afecto, de alguna manera imprime en su registro que no tiene un lugar en el clan, que no es importante. ¿Qué hace la grasa? Nos protege, nos ensancha. Es como una manera de decir, hey, aquí estoy, pero además me aíslo de este frío, que puede ser un frío de muerte, puede ser un frío de abandono. ¿Sí? Claro, pero mira, no en vano, cuando terminamos una relación sentimental, muchas veces subimos de peso porque nos hicieron tanto daño que nuestro cuerpo tiende a tanto daño o la protegerse. separación. Claro, mira. Porque el frío, la ausencia de esa persona puede activar estos registros anteriores donde me sentí separado del contacto, separado del calor. Entonces es muy frecuente que después de una pérdida, por ejemplo, de un familiar porque se muere o de una separación afectiva, las personas suben de peso. Pero hay otras que se bajan también, con la famosa lipotusa. Sí, ok, pero ese es otro tema diferente. Ok. Hay 2 maneras de estar en el mundo, biológicamente. Cuando yo tengo un estímulo de agresión, biológicamente la respuesta es huir. Piensen en un león y en una gacela. La gacela no se va a quedar a decir, qué linda melena, cómo me encantan tus patas. La gacela se pierde. Entonces, cuando tenemos memorias de agresión, una respuesta posible es me alejo. Pero al mismo tiempo, cuando hay un buen contacto inicial y luego hay una separación, ese vacío que queda se va a llenar. Entonces, en el sobrepeso podemos encontrar los 2. Un vacío emocional que yo lleno con la grasa, pero al mismo tiempo me tengo que proteger. En el sobrepeso pueden estar las 2. Es muy interesante esto que dices porque ahora vivimos muy obsesionados con qué comemos. Es como si solamente quisiéramos alimentar nuestro cuerpo exterior y se nos olvida que también estamos compuestos por emociones. De acuerdo. Y la parte emocional es importante porque todo vacío se va a llenar. Entonces las personas comen de manera compulsiva por 2 razones también. Y es, en el cuerpo hay 2 lógicas. Hay una lógica mental, racional, consciente,
Y hay una lógica visceral, inconsciente, orgánica, que es la que controla el síntoma, ¿cierto? La grasa es uno de tantos síntomas. En esta lógica visceral, en el sobrepeso, esta lógica visceral va a competir con la mental. ¿Por qué? Porque entonces yo digo, yo puedo hacer dieta, yo voy a ser capaz, me lo voy a proponer, y más o menos como al tercer, cuarto día, hay una cosa dentro, está esta ansiedad tan horrible que no me puedo controlar, es la lógica visceral, que es la que está solucionando todos esos conflictos emocionales. Y allí me puedo comer la hamburguesa, me puedo comer la carne, el calentado de ayer, sin medirme. Y luego, ¿qué pasa? Volvemos a la lógica mental. Pero yo, ¿cómo hice esto? Claro, la culpa. Empiezo, no, por culpa mía, mucha bruta, porque hice esto, y otra vez me dan más ganas de comer. Uy. Y hay una cosa interesante con lo que dices, porque el cuerpo no distingue de dónde viene la agresión. Si yo soy la que me ataco frente al espejo cuando me voy a vestir, si me doy palo cuando como algo que no debí, el cuerpo lo único que procesa es, me están agrediendo. ¿Qué hace? Se engorda más. Me vuelvo y me protejo. Ay, ya estoy entendiendo tantas cosas, Claudia. Me vuelvo y me protejo. No, pero tiene mucha lógica lo que estás diciendo, porque si nosotros dependemos tanto de la parte mental y tenemos tan desprogramada esa parte mental, pues eso puede tener unas consecuencias lamentables para nuestro buen físico. De acuerdo. Digamos que aquí la parte mental puede construir un propósito para que yo logre esa meta que yo quiero lograr, pero en el sobrepeso la parte emocional es fundamental. ¿Qué pueden hacer las personas para empezar a sanarse desde adentro? Porque como tú decías, va más allá de la fuerza de voluntad. Es algo que nos está de pronto, que tiene hambre adentro. Y sí pasa, cuando uno tiene ese vacío en el estómago porque te hirieron, porque te fue mal en el trabajo, porque todo, no importa cuánto uno coma, no se va a llenar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo si estoy viendo el programa desde mi casa y digo, no, yo me quiero empezar a sanar? Ok, lo primero es observar, observar, observar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos programados para vivir afuera. Nadie nos enseña a estar en el cuerpo. Y cuando hay una sensación incómoda, entonces prendo el televisor, busco la comida, llamo al amigo, me acuesto, me tomo una pastilla. Y en esa sensación corporal, el cuerpo te está mandando mensajes de, hey, aquí hay algo, aquí hay una historia. Entonces el primer tip es obsérvate. Obsérvate antes de esa compulsión de llenarte, ¿qué emoción hay? ¿Es tristeza? ¿Es ansiedad? ¿Es rabia? ¿Qué hizo que te sintieras así? Cuando ponemos la conciencia en qué es lo que sentimos, el vacío va a estar, pero va a disminuir. Yo lo he probado con pacientes y la cantidad de alimento que se ingiere después de hacer la conciencia es menor que si solo comes por llenar de manera automática. Lo segundo es buscar ayuda. Las personas con sobrepeso tienen una tendencia a creer que los demás son más importantes. Son personas que dentro de uno de los conflictos que maneja el sobrepeso van a sostener a los demás, van a ser el pilar para mucha gente. ¿Y esto qué hace? Que los otros siempre estén por encima. Entonces se tragan la emoción, se comen lo que sienten. Son personas que a menudo van a sonreír. ¿Cómo estás? Bien. Pero por dentro no. Entonces la invitación es busquen ayuda, que puedan hablar de sus emociones, que puedan decir me pasó esto. En la manera en que se comparte, esa emoción disminuye y por lo tanto disminuye la necesidad de lo que me llena. Te iba a hacer una pregunta. ¿Con solo trabajo mental la gente podría adelgazar, perder peso? Para algunas personas es posible, para otras no. Depende de la intensidad del conflicto emocional. ¿Cierto? Hay muchas herramientas desde la parte mental que sirven para que yo me programe para poder alcanzar mi meta de peso, pero no siempre funciona porque el complemento también está en esa parte emocional. Claro, es que somos como un todo, entonces hay que tener cuerpo, mente, emoción como alineados, entonces ayudarse con la comidita también. Por supuesto, los buenos hábitos. Y esto es otra cosa interesante porque algunas personas preguntan por qué no funcionan las dietas. ¿Cierto? Porque si tú ves, hay muchas dietas que van a bajar de peso de una, pero en promedio en 2-3 meses vuelven a subir y suben más. ¿Por qué? Y es porque primero no buscan una ayuda real nutricional. Es decir, las personas con sobrepeso creen que la grasa es el problema, no que la grasa está solucionando algo emocional. Entonces se van a someter a una serie de rutinas para bajar la grasa de manera brutal, ¿cierto? Pero es que a veces esas operaciones de estómago... Exacto, eso te iba a decir, la gente que se hace liposucciones
O bypass. Yo conozco personas que han pasado por 5 cirugías y vuelven y se estabilizan y vuelven y suben. ¿Por qué? Ahí me abren la puerta para el otro conflicto que hay detrás del sobrepeso. Y es que cuando hay una memoria que puede ser en mi vida o en mis ancestros de carencia, es decir, de que me faltó realmente ciertas comodidades, de que las necesidades no se cubrieron adecuadamente, y esto puede ser una carencia real, faltó comida, o puede ser una carencia emocional. Cuando hay memorias de carencia y sometemos al cuerpo a estos bajonazos tan drásticos, el cuerpo dice, estoy entrando en carencia otra vez. ¿Qué hace la grasa? La grasa es como una especie de reserva energética. Entonces es como si llenáramos la alacena de alguna manera para decir, como ya me quitaron esto, mejor lo voy a volver a llenar por si me vuelve a faltar. Entonces, dietas que no tienen ese complemento nutricional balanceado de qué es lo que mi cuerpo necesita, ¿cierto? Dietas drásticas van a activar este conflicto. Y en más o menos 2-3 meses las personas vuelven y ganan más del peso que perdieron. Qué interesante este tema. Y hay mucho más de este tema, o sea, es impresionante porque de verdad los seres humanos somos un todo, no solamente es mente, no solamente es emoción, sino también tenemos que alinearnos con el cuerpo, con lo que somos realmente. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de esta conversación, Claudia? Que entonces yo no estoy barrigón, sino que tengo una reserva energética grande. Depende del lugar, eso también varía. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Claro que sí, es diferente que yo tenga la espalda ancha, a que tenga la cadera ancha, a que tenga la barriguita tipo flotador, a que tenga la barriguita tipo bebé. Esa es la que estoy manejando. El tipo flotador, en algún momento de la historia, las personas sintieron que necesitaban ser salvadas de algo. Se va a acumular alrededor. Es diferente que yo tenga la espalda ancha. En ese sentido, yo tengo que ser fuerte, tengo que aguantar, tengo que resistir para mí y para los otros. Es diferente que yo tenga cachetes. Entonces no soy sostenido en lo que yo soy. Son personas. Las piernas tienen que ver con una protección a agresiones sexuales. Por ejemplo, piernas y cadera, vamos a encontrar conflictos donde me sentí agredida sexualmente, en mí o en mis ancestros. Porque el tema emocional también compensa las memorias que cargamos de padres, abuelos, bisabuelos, hacia atrás. Oye, Claudia, este tema creo que tiene un poquito más de carne, así que ¿te parece si vamos a unos mensajitos Claro comerciales y regresamos y nos sigues contando un poco más sobre esto? Así que ustedes quietecitos, no se muevan, ya regresamos con esto que se llama Acá Entre Nos. Estamos de regreso en Acá Entre Nos con información importante para todos ustedes, para los que están reorganizando sus deudas. Este año tenemos una información y es que queremos que organices tus finanzas. Por eso, si eres afiliado a Compensar, aprovecha durante enero y febrero el crédito compra de cartera con tasa desde el 0.95 mes vencido. Solicítalo ya. Más información en compensar.com o en el 307-7001. 307-7001, opción crédito y cartera, porque ser responsable es ofrecerte opciones para que mejores tus finanzas. Es sencillo. Ahí le colaboran en Compensar, ¿o no? Claro que sí. Cuando uno tiene problemas de deudas y cosas en la cabeza, ¿eso lo afecta también con el peso? Podría ser porque es un tema de carencia. ¿Sí? Claro que sí. Sin embargo, el dinero es otro tipo de síntoma que puede tener otros orígenes, ¿sí? Pero sí podría afectar el sobrepeso. Claro, antes de ir a comerciales estamos hablando de algo muy importante y es cómo de acuerdo a donde nosotros nos engordamos, ahí está, digamos, la respuesta de por qué estamos así. Así es. Podemos encontrar, de acuerdo al lugar donde acumulamos la grasa, una idea del conflicto que cargamos. Entonces, por ejemplo, vino a consulta una señora que tenía solamente esta parte muy amplia, muy ancha. Y lo que tiene ella es que la mamá y la abuela, cuando ella es niña, todo el tiempo la coge del brazo y la pellizcan. Solo recibe las agresiones en esta parte y se protege solo allí. Si tú ves, no hay ningún sobrepeso igual. Cada forma del cuerpo es diferente, ¿cierto? Dependiendo del lugar va a variar. Entonces, otra persona, por ejemplo, tenía un sobrepeso solo en la parte del frente, de arriba a abajo. Y lo que ella tiene es que cuando es niña va a sufrir una agresión y ella se protege literalmente con una maleta, con el morral del colegio. Pero hay un momento donde el morral no está. ¿Qué hace su cuerpo?
hace la protección que conoce y que le funcionó antes. Claro. Y es el morral, pero también es una manera de borrar las curvas. Porque si tengo muchas curvas siendo mujer, puede ser peligroso el ser visto si hay una agresión sexual. Entonces vamos a encontrar un prototipo de cuerpo que empareja, Claro. que no tiene forma, y es porque por es eso- mejor no ser vista en ese sentido, como mujer. Ok, y es por eso que hemos oído que los hombres engordamos como una pera y las mujeres como una manzana, ¿o cómo es? Bueno, Sí. la idea es esa. Es diferente, digamos que sí, la grasa tiene otra función y es asociada a la sexualidad. La acumulación de grasa en una mujer es diferente al hombre. El hombre va a tener más en esta zona, ¿cierto? Porque es el sostén de la familia y a veces sostiene no solo su familia de hijos, esposas, sino la otra familia. Pero también en el hombre encontramos a veces una barriguita aquí. Qué y es bonita, ¿no? Que no... Es sexy. Sí. porque aquí los hombres protegen, es una manera de proteger al niño interior. Agresiones en los hombres se van a proteger aquí. Pero hay una tercera descodificación en los hombres en este tipo de barriga. Y es que los hombres ancestralmente estaban divididos entre el corazón y la sexualidad. Si tú hablas por allá con el tatarabuelo, la mujer con la que se casaban, la dueña del corazón, tenía que ser pura, de buena familia, y la sexualidad se iniciaba por fuera de casa, ¿sí? Entonces, en los hombres anteriormente hay una división aquí. Cuando un hombre tiene conflictos y no logra como unificar su corazón y su sexualidad y tiene miedo de que esa sexualidad sea descubierta, esta parte se ensancha porque es una manera en la que yo no tengo que ver. Ah, Claudia, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de las mujeres? Que muchas, digamos, es un problema que tenemos muchas mujeres y no solamente por la parte hormonal, sino también la celulitis. ¿Qué nos está diciendo el cuerpo cuando aparece la celulitis? No solamente en piernas, porque en algunos cuerpos también se manifiesta en brazos, en espalda, en diferentes partes del cuerpo. Depende del lugar de la aparición. Digamos que la característica de la celulitis es que a la vista va a haber zonas cubiertas y zona no cubierta, ¿cierto? De alguna manera, la constitución en términos del afecto, del yo soy, en términos de lo que recibí, no está completamente constituida. Va a haber unos vacíos internos que se van a manifestar en esas pequeñas ondas. Dependiendo del lugar de la celulitis, nuevamente va a variar. Pero cuando ve uno esas mujeres, digamos, en Instagram sin un gordo y sin nada... Photoshop. Poniendo fotos todo el día, ¿uno supone que la carencia va por otro lado entonces? Sí, ¿por qué? Porque ahí tenemos un condicionamiento social en lo que definimos como belleza. Y eso es un gran peso, porque cada cuerpo es diferente, pero ¿qué ha pasado con la historia de la cultura? Nos intentan meter en un solo formato donde la belleza está avalada si no tienes grasa en exceso. Y esto es un sufrimiento incluso desde el colegio, ¿cierto? Entonces, esa carencia que se refleja en que yo monto fotos perfectas todo el tiempo, en realidad es una carencia de autoaceptación. Porque entonces tengo que mostrar algo para que afuera me aprueben. Pero estoy todo el tiempo sometiendo mi cuerpo a una serie de rutinas que pueden ser agresivas, que pueden ser poco amorosas. Y que le va a para sacar cuenta de sostener cobro, esto. ¿sí o no? Más adelante eso, el cuerpo habla, entonces le va a sacar esa cuenta de cobro. De acuerdo. De acuerdo. Digamos que uno de los tips que se puede tener desde la mirada emocional detrás del sobrepeso es que todo lo que hagas con tu cuerpo sea teniendo la conciencia de que el cuerpo soluciona algo que tú no has podido resolver adentro. Ese cuerpo que a veces la gente rechaza. Hay otro factor en el sobrepeso que causa un sufrimiento enorme y es que las personas se empiezan a separar de sí mismas porque se ven al espejo y no se gustan, porque ir a comprar ropa es todo un conflicto, porque me ven diferente, ya no quiero verme en espejos. Entonces, la primera opción que tenemos que hacer es cambiar la mirada. Ese cuerpo que está acumulando grasa, ese cuerpo que está allí que yo rechazo es el mejor amigo, porque está resolviendo temas emocionales que yo no he podido hacer conscientes o que no he querido trabajar, porque claramente duele, ¿cierto? Pensar en ir a revivir un abuso sexual pues es terrible. Uno quisiera echarle tierrita a esa vaina y no volver a tocarlo, pero si tú no lo resuelves, si tú no afrontas el abandono, si tú no afrontas las agresiones, lo que te quedó haciendo falta, tu cuerpo lo compensa a través de esta acumulación. Entonces, sea lo que sea que hagan con el cuerpo, recuerden que es el primer aliado y que ese cuerpo soluciona lo que tú no has podido hacer.
Claudia, esta información que tú nos estás compartiendo hoy para muchos de nosotros es nueva y seguramente se abre aquí una inquietud en la que podemos trabajar para seguir sanando muchas cosas del pasado que a veces con las que seguimos arrastrando y nos siguen atormentando. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Dónde te podemos contactar? Me pueden encontrar en Cume. Estaremos también haciendo un taller en Cume, en Bogotá y en Cali. Vamos a profundizar este tema del sobrepeso. En Bogotá estamos en marzo 10 y en Cali el 17. Me pueden encontrar en Cume, pueden tener la información de los talleres en Cume, 520-23-2903 o en las redes sociales. Ok, perfecto. Claudia, muchísimas gracias. Gracias. Un gusto haberte tenido por acá. Un Muchas aplauso gracias. para Claudia, por favor. Pero ¿saben qué otro tema nos interesa a las mamás, a los papás? El ahorro en los útiles escolares. ¿Quieren saber más? No se pierdan esta nota.